Hola macrameras y macrameros, bienvenidos a un episodio más de Mog Macramé. Aquí Selene, hoy te traigo este hermoso tapiz ideal para decorar cualquier estancia de tu casa, ya sea tu habitación o tu salón. Me encanta cómo ha quedado con las borlas y con los nudos bodoque, además que lo puedes hacer del color que a ti más te guste. Así que sin más, ya sabes, te presento los materiales y comenzamos. Y para este proyecto estaremos utilizando cuerda de macramé, tijeras, metro y un listón de madera. Y vamos a empezar montando nuestra cuerda, nuestra primera cuerda de 125 centímetros. Y no la vamos a doblar por mitad, sino que vamos a dejar un lado más corto, que será el lado izquierdo. Y ahora vamos a hacer un nudo alondra. Vamos a pasar la cuerda por detrás de nuestro listón. Vamos a pasarla por enfrente y ahora por detrás de la cuerda, de la forma que estás viendo en la pantalla. Y una vez más por detrás del listón y vamos a apretar. Y vamos a asegurarnos de que estamos teniendo la misma distancia de un lado y de otro lado. Vamos a montar nuestras cuerdas para hacer los nudos bodoque. Vamos a montar nuestras cuerdas para hacer el nudo bodoque y vamos a hacer 4 nudos cuadrados. El primero no lo vamos a apretar muy bien, ya que vamos a estar abriendo y vamos a pasar nuestra cuerda por ahí para formar el nudo bodoque. Vamos a tomar las cuerdas de en medio y las vamos a pasar por en medio. Y eso es lo que estaremos haciendo con las siguientes cuerdas. Vamos a hacer un total de 5 nudos bodoques en toda esta línea de cuerda. Vamos a hacer un nudo cuadrado. Ahora vamos a montar nuestras cuerdas con nudos alondra invertidos. Y vamos a empezar a hacer la segunda capa de nuestro tapiz. Vamos a montar un total de 3 cuerdas y vamos a pasar la cuerda de número 3 desde la derecha y vamos a empezar a formar nudos festón doble. Vamos a hacer un 4, vamos a pasar la cuerda por detrás y a través del agujero y vamos a apretar. Y vamos a repetir este proceso una vez más. Por enfrente y por detrás y a través del agujero y vamos a apretar bien. Y vamos a hacer lo mismo con las siguientes 2 cuerdas. Y ahora vamos a hacer lo mismo pero del otro lado para formar nuestro diamante. Vamos a hacer un 4, vamos a pasar la cuerda por enfrente y por detrás y a través del agujero y vamos a apretar bien. Y vamos a repetir una vez más. Y ahora vamos a repetir el proceso una vez más. Vamos a hacer un rombo adentro del otro rombo. Y ahora vamos a cruzar nuestras cuerdas y vamos a seguir vamos a terminar nuestro diamante de dentro. Y vamos a dirigir nuestra cuerda de la izquierda hacia el centro en forma de diagonal. Y vamos a cerrar nuestro rombo de dentro para continuar haciendo nuestro rombo de afuera. Ahora vamos a tomar nuestra cuerda que está más hacia la derecha y vamos a continuar haciendo nuestros rombos. Y tomamos la siguiente cuerda y hacemos un nudo festón. Tomamos la cuerda que está más hacia la izquierda y hacemos el nudo festón.
Y esto es lo que haremos para formar nuestra segunda capa. Haremos un total de 3 por cada lado. Y lo estaremos uniendo con un nudo bodoque. Es el mismo proceso que has visto al principio del vídeo. Como ves, yo ya lo he hecho y ahora voy a montar la tercera capa de nuestro tapiz. Y como ves, voy a formar un rombo simple. Este rombo estará formado solamente por 2 cuerdas. Y como te he dicho anteriormente, este tapiz lo puedes hacer de los colores que a ti más te gusten. Yo estoy utilizando 2 colores, pero tú lo puedes hacer de un color o de 2 o de 3. Lo puedes hacer completamente a tu gusto. Y voy a continuar formando mis rombos. Y estos son los rombos que estaré utilizando para añadir las borlas. Así que no estoy apretando mucho porque luego estaré abriendo las cuerdas para poder introducir las borlas. Y he hecho un total de 4 por lado. Y como ves, de un lado ya he montado las borlas y ahora voy a montar las cuerdas que estarán adornando. Lo haré con nudos alondra invertido. Estaré montando un total de 2 por agujero. Y ahora te voy a enseñar cómo añadir la borla al diamante. Vamos a ayudarnos de nuestra horquilla. Vamos a abrir nuestro diamante y vamos a pasar la horquilla por el lado derecho y vamos a atravesar con nuestra horquilla. Y ahora vamos a introducirla del otro lado y vamos a abrir el otro lado de nuestro diamante. Vamos a pasarlo a través y lo vamos a pasar por enfrente de la forma que estás viendo en pantalla. Ya solo quedaría peinar y cortar. Y vamos a hacer lo mismo con los siguientes rombos. Y vamos a unir nuestra última capa con otro nudo bodoque. Voy a hacer 3 nudos cuadrados, lo voy a pasar a través y vamos a hacer otro nudo cuadrado. Vamos a terminar de montar las cuerdas y básicamente ya lo tendríamos. Así nos ha quedado nuestro tapiz. Solo falta cortar bien la forma de V. Este proceso ya te lo he enseñado. Puedes utilizar cinta para que la forma quede perfecta. Bueno, y así nos ha quedado nuestro tapiz de 3 capas con nudos bodoque. Como ves, no es muy complicado de hacer, es muy bonito. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo nuevo. Y si piensas que este contenido te puede aportar valor, por favor no olvides en suscribirte, darle a la campanita, compartir mi contenido con alguien que le pueda venir bien, ya que así estás ayudando mucho el canal. Te agradezco por estar aquí, que si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, por favor déjamelo en los comentarios de abajo. Sin más que añadir, nos vemos en la próxima. Bye.